Amén. Hermanos, si me acompañan puestos de pie, por favor, vamos a leer este Salmo 84. Veamos, hermanos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, los salmos son muy especiales. Los salmos nos enseñan doctrina, teología, cómo es el trato de Dios para con su pueblo, cómo el pueblo debe vivir delante de él. Y los salmos nos enseñan, hermanos, de una forma muy particular. Nos enseñan a través de la experiencia de hombres comunes y corrientes que abren su corazón delante de Dios en diversas circunstancias. Hermanos, esta tarde vamos a estudiar este Salmo 84 y espero de verdad, hermanos, que pueda ser de mucha bendición para todos ustedes. No sabemos, hermanos, quién es el autor de este Salmo. Tampoco sabemos exactamente en qué época lo escribió, pero sí podemos tener certeza de algo, hermanos. Tenemos este salmo aquí en nuestras Biblias para poder saber cómo debemos ver y apreciar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y el lugar de adoración. Que el Señor nos ayude, hermanos, a apreciar este hermoso salmo. La palabra ungido del versículo 9 aquí hace referencia claramente al rey de Israel. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, que este salmo fue escrito durante la monarquía. Ahora, no sabemos exactamente si el salmista, al usar la frase tus moradas o la frase las moradas de Dios, se esté refiriendo al tabernáculo o al templo. Si el salmo fue escrito durante el reinado de David, el salmista se estaría refiriendo al tabernáculo. Si el salmista escribió después del reinado de David, se estaría refiriendo al templo. Pero en última instancia, hermanos, cuando el salmista habla de las moradas de Dios, que es algo que se repite en este salmo, se está refiriendo al lugar de adoración, al lugar donde el pueblo del Señor se reúne para poder adorarle. Ahora, hermanos, nosotros sabemos como creyentes del nuevo pacto que ya no hay edificios sagrados, como el apóstol Pablo lo enseñó ahí en Atenas a los griegos. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor habita en medio de su pueblo. Nosotros somos el templo de Dios, tanto de manera individual como de manera colectiva. Quisiera que me acompañen, hermanos, a la primera carta a Timoteo, por favor.
Primer carta a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 y 15, hermanos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí en el contexto, hermanos, de este pasaje, el apóstol Pablo, al darse cuenta de que su llegada puede retrasarse para encontrarse con Timoteo, el apóstol Pablo le dice que estas cosas, es decir, las instrucciones que le ha dado desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 1, se las ha escrito para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Es decir, cómo debe comportarse continuamente como el Señor lo ha establecido. Y para hacer énfasis en esta conducta que Timoteo debía mantener, el apóstol Pablo le da 3 descripciones de la iglesia y le dice que la iglesia es la casa de Dios, que la iglesia es la iglesia del Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. Ante estas descripciones de la iglesia, hermanos, por supuesto, el mandato que Pablo le da a Timoteo cobra mayor relevancia, porque no es cualquier lugar. La iglesia, hermanos, es la casa de Dios, la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pero nos vamos a enfocar, hermanos, en esta primera descripción, la casa de Dios. ¿Por qué Pablo la llama la casa de Dios? ¿Por qué llama así a la iglesia? Bueno, la respuesta es muy sencilla, hermanos. La llama así porque Dios habita en medio de ella. Dios mora en la iglesia visible. Ahora, sabemos, hermanos, que Dios es omnipresente. Sabemos que Él habita en los cielos y en la eternidad. Pero, hermanos, al Señor le ha placido morar de manera especial dentro de su iglesia. Es decir, cuando su iglesia se reúne para adorarlo. El Dios supremo, el Dios eterno, el Dios infinito, hermanos, está en medio de su iglesia manifestándose de una manera gloriosa. ¿Y cómo vemos su manifestación? ¿Cómo podemos nosotros experimentar que Dios habita en medio de nosotros? Que Dios está en medio de su pueblo. Bueno, hace unos momentos, hace un rato, el hermano Alberto lo decía, al hablar del testimonio de la iglesia. Hermanos, cuando vemos la salvación de los incrédulos, cuando vemos cómo el Señor guarda su iglesia, cómo el Señor la preserva, la persevera, ahí es donde vemos, hermanos, que Dios está en medio de nosotros. Cuando vemos el crecimiento espiritual de los creyentes, cuando vemos cómo la iglesia va madurando, hermanos, esto no sería posible si Dios no estuviera en medio de ustedes, si Dios no estuviera en medio de la iglesia reunida. Así que todo esto da testimonio, hermanos, de que el Señor habita en medio de su pueblo. Como lo dijo Spurgeon, cito, es en la iglesia que a Dios le agrada manifestar toda la grandeza de su amor, toda la maravillosa profundidad de su compasión y mostrarse a su pueblo como nunca lo hizo con los ángeles y como nunca lo hará con los no regenerados. La iglesia, hermanos, es la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, el primer uso de este título lo encontramos en Génesis 28. ¿Recuerdan cuando Jacob sueña
con una escalera que estaba apoyada en tierra y que su extremo tocaba el cielo. Después de este sueño, Jacob se despertó y dice la Escritura que tuvo un temor muy grande y esto lo llevó, hermanos, a reconocer que Dios estaba ahí. Al darse cuenta que Dios estaba en ese lugar, Jacob llamó a este lugar Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Y esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, cómo el Señor se manifestaba a su pueblo. Dios continuó manifestándose visiblemente a Israel cuando moraba en el tabernáculo, después en el templo construido por Salomón. Y sin embargo, hermanos, debemos recordar, como ya dijimos, que Dios no está limitado a 4 paredes, Dios no está limitado a una estructura. Él está presente en todo lugar, en la totalidad de su ser. Pero este Dios infinito, este Dios supremo, hermanos, a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, este Dios, hermanos, habita de manera especial en medio de su pueblo. Hermanos, cada vez que se reúnan en este lugar, recuerden eso. El Dios infinito, eterno y supremo está en medio de ustedes. Así que estos títulos, casa de Dios, moradas de Dios, enfatizan el lugar en donde Dios mora. ¿Y dónde mora Dios? En medio de su pueblo reunido. Mira lo que dice John Stott. Él hizo la siguiente afirmación. Cito: cuando los miembros de la congregación están dispersados durante la mayor parte de la semana, es difícil permanecer conscientes de esta realidad, que Dios mora entre nosotros. Pero cuando nos reunimos como la iglesia del Dios viviente, cada aspecto de nuestra vida común se enriquece por el conocimiento de su presencia en medio de nosotros. En nuestra adoración nos inclinamos ante el Dios vivo. Por medio de la lectura y la exposición de su palabra, escuchamos su voz dirigiéndose a nosotros. Y cuando nos reunimos en su mesa, Él se manifiesta a nosotros mediante el partimiento del pan. En otra parte, hermanos, el apóstol Pablo describe a los creyentes como un templo santo en el Señor, como morada de Dios. Regresemos a Efesios, hermanos, por favor. Vayamos a Efesios capítulo 2. Leamos, hermanos, del versículo 18 al versículo 22. Dice aquí el apóstol Pablo: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos que el apóstol Pablo llama a la iglesia templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. Y hermanos, también el apóstol Pedro, en el contexto donde encontramos la imagen de Cristo como piedra angular del templo, también habla de los creyentes como casa espiritual. Miren la primera carta de Pedro, en el capítulo 2,
Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro también llama a la iglesia casa espiritual. Y es por eso, hermanos, que el salmista expresa en este Salmo 84 un anhelo ardiente por estar en el lugar de adoración. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenía ese deseo el salmista? Porque sabía que Dios se manifestaba de una manera especial con su pueblo reunido, como morada de Dios. Regresemos al Salmo 84, hermanos, por favor. Salmo 84. Este salmo, hermanos, como dice el título, fue entregado a los hijos de Coré. En los tiempos de Coré, hermanos, en los tiempos de David, los coreitas eran los porteros que guardaban el umbral del templo y anteriormente del tabernáculo. Pero estos coreitas eran también músicos y cantores de renombre. Y a estos cantores escogidos, hermanos, fue a quienes se les entregó este Salmo 84. Recordemos que cuando Coré se rebeló contra Moisés, el Señor abrió la tierra y devoró la tierra a Coré y a todos los que estaban ahí. Pero el Señor hizo una excepción, hermanos. Los hijos de Coré fueron preservados por la misericordia de Dios. Todos los demás murieron tragados por la tierra, a excepción de los hijos de Coré. Y ante tal misericordia, hermanos, estos coreitas, llenos de gratitud, decidieron dedicarse por completo a la música sagrada y al servicio del Señor, a fin de que sus vidas, que habían sido preservadas por la misericordia del Señor, fueran consagradas completamente a Él. Así que, hermanos, no había nada más apropiado que la entrega de un salmo como este a estos hombres que habían determinado servir al Señor el resto de sus días. Y además, ellos iban a hacer un buen uso de este salmo porque ellos eran cantores, pertenecían a la familia levítica de cantores. Ahora, veamos la estructura de este salmo. Este salmo se puede dividir en 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 4 vemos el deseo ardiente del salmista por estar en las moradas de Dios. Después del versículo 5 al versículo 9 podemos ver la bienaventuranza de los que buscan adorar a Dios corporativamente. Y en los versículos finales del 10 al 12 vemos la lealtad que nosotros debemos tener hacia Dios y hacia el lugar de adoración. Comencemos, hermanos, viendo esta primera parte, el anhelo por las moradas de Dios. Salmo 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hermanos, en el contexto de este salmo, nosotros podemos saber que el salmista estaba lejos de Jerusalén. El salmista estaba lejos del lugar de adoración. Y él estaba, en su meditación, él estaba considerando todas aquellas cosas
que él se estaba perdiendo al estar alejado de este lugar. Las palabras cuán amables literalmente significan cuán amadas, cuán deseables son tus moradas. Las palabras del salmista, hermanos, nos permiten ver que él anhelaba ardientemente el estar en el lugar de adoración. Miren el versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esa palabra desea pudo traducirse como desfallece. Significa en el original consumirse interiormente a causa de la intensidad de un deseo. Ese es el significado de esta palabra, hermanos. De esa palabra desea del versículo 2. Consumirse interiormente a causa de la intensidad de un deseo. Hermanos, este es el lenguaje de alguien que ha experimentado algo tan agradable que no descansará hasta que lo vuelva a experimentar. Ese era el deseo del salmista. Y la pregunta es, hermanos, ¿esto describe nuestro sentir por nuestra iglesia local? ¿Esto describe, hermanos, nuestro sentir por nuestro lugar de adoración? Los versículos 3 y 4, hermanos, revelan aquí una envidia justa del salmista, por así llamarlo, una envidia justa. Versículo 3. El salmista aquí, pensando en el lugar de adoración, estando lejos, en esa meditación dice, versículo 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. En esa meditación del salmista, al recordar ese lugar de adoración, él recordaba esas aves que habían hecho nido ahí en el tabernáculo o en el templo. Y el salmista llega a sentir una envidia hacia estas aves, porque ellas sí podían estar en el lugar que él anhelaba estar. Esas aves habían encontrado ahí su refugio. Y eso es lo mismo que nosotros hallamos, hermanos, cuando estamos reunidos. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, ya sea entre semana y particularmente en el Día del Señor, nosotros encontramos un verdadero refugio aquí. Un refugio espiritual, hermanos. A pesar de las diversas situaciones que atravesemos, los diversos problemas, el estar aquí, hermanos, sabiendo que Dios mora en medio de nosotros, sabiendo que estamos con nuestra familia espiritual en Cristo, sabiendo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Esto es un refrigerio, hermanos, un refrigerio espiritual para nosotros. Es un verdadero refugio, la iglesia local. Y estos versículos son esperanzadores, porque, hermanos, el gorrión del que habla el salmista se encuentra entre las aves más pequeñas y más comunes del mundo. El Señor Jesús dijo que en sus días se podían comprar 2 por un cuarto, una moneda de muy poco valor. Es como si dijéramos actualmente 2 por un peso. Los gorriones eran aves muy comunes en ese entonces. Y sin embargo, hermanos, este pájaro aparentemente insignificante había encontrado un lugar envidiable en donde nidar y morar.
Y digo aparentemente insignificante, hermanos, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que a Dios le importan los gorriones, que no cae uno a tierra sin que el Señor lo permita. Podemos deducir de esto, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si las aves tienen el cuidado del Señor, si Dios es soberano aún sobre estos pequeños pájaros muy comunes, ¿cuánto más tendrá cuidado de nosotros, su pueblo? Hermanos, si aún al gorrión y a la golondrina el Señor les permitía estar ahí en el lugar de adoración, ¿cuánto más nos lo va a permitir a nosotros que somos su pueblo, si verdaderamente anhelamos el estar aquí? Si verdaderamente esa es nuestra oración cada semana, Señor, concédenos el privilegio de estar en el día del Señor para adorar tu nombre. Aún, hermanos, puede haber pandemias, puede haber situaciones difíciles, pero si la oración de la iglesia es que el Señor nos permita reunirnos cada día del Señor, el Señor lo va a conceder, hermanos. Porque es su voluntad que su pueblo se reúna cada semana para adorar su nombre y para Él bendecirnos de una manera muy particular. Así que, hermanos, así como el salmista, anhelemos ardientemente cada día del Señor, sabiendo que Él mora en medio de nosotros. Ahora, hermanos, en segundo lugar, veamos la bienaventuranza de los que buscan adorar a Dios corporativamente. La bienaventuranza de los que buscan adorar a Dios corporativamente. Miren el versículo 5. Bienaventurado, dice el salmista, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquí, hermanos, igual el salmista, en esa meditación, en ese lamentarse, al estar lejos del lugar de adoración, aquí parece recordar ese camino de aquellos peregrinos que viajaban desde sus pueblos hacia Jerusalén para celebrar las diferentes fiestas judías. Aquí el salmista ve al adorador en su peregrinaje y lo ve como un hombre bienaventurado, como un hombre bendecido, porque tiene puesta en el Señor sus fuerzas, porque su corazón está en los caminos de Dios. Aquellos que están en los caminos de Dios, hermanos, serán objetos de la bendición divina. Aún en la prueba más difícil, aún atravesando el valle más oscuro, podemos estar seguros de que todo obrará a nuestro favor para la gloria de Dios. Y aquí el salmista habla de un valle, el valle de lágrimas. Así es como se tradujo al español, hermanos. Pero en algunas versiones en inglés dejaron la palabra hebrea Baca. Algunas versiones en inglés dice el valle de Baca, que es una palabra hebrea. Miren el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa palabra Baca, que se tradujo como lágrimas, significa propiamente llanto, lamentación. Pero luego esta palabra, hermanos, se le atribuyó a ciertos árboles que parecía que destilaban lágrimas. Eran realmente gotas de bálsamo que corrían por el tronco de esos árboles que asemejaban a lágrimas tanto en tamaño como en apariencia. Así que más tarde, ese valle que tenía estos árboles tomó su nombre de esos árboles que crecían ahí.
de esos bálsamos que estaban en ese valle. Se piensa, hermanos, que ese valle que conducía a Jerusalén hacia el monte Sión, donde estaba el templo, se piensa que era un valle estéril, un valle sin agua, un valle oscuro, a través del cual los peregrinos sí o sí tenían que atravesar para poder llegar a la morada del Señor. Pero el salmista dice aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Que aún a pesar, hermanos, de las dificultades que implicaba atravesar ese valle, los peregrinos iban contentos para llegar al lugar de adoración. Convertían a ese valle seco y peligroso en una fuente de bendición. Algo similar a lo que dice Isaías en el capítulo 35, versículo 7, que dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de aguas. Y esta es la bienaventuranza, hermanos. Aunque estemos pasando por un valle de lágrimas, el Señor lo puede convertir en una fuente de alegría. Cada vez, hermanos, que nosotros disfrutamos de la presencia de Dios en la iglesia local, ese valle de lágrimas se convierte, hermanos, en un valle de alegría, en un valle de esperanza. Porque cada vez que estamos aquí, hermanos, en la iglesia, recordamos nuestra redención, pero también recordamos esa esperanza de la gloria futura, de que veremos a Dios en Sión, en esa Sión celestial, y de que estaremos con Él para siempre. Hermanos, preguntémonos esto: ¿qué es el cielo? El cielo, hermanos, es la presencia de Dios con su pueblo. Ese es el cielo, ese es el valor del cielo. La morada eterna de Dios con su pueblo. Ahora preguntémonos, ¿qué es el día del Señor? La presencia de Dios con su pueblo. Hermanos, cada día del Señor proclama una anticipación de nuestra morada eterna con Dios en el cielo, cuando estemos con Él en gloria para siempre, cuando todos sus santos estén reunidos ahí para adorarle eternamente. La iglesia local, hermanos, y particularmente el día del Señor, es una probadita del cielo, es una probadita de lo que nos espera en la gloria. Y por eso, hermanos, aun cuando estemos atravesando el valle de lágrimas, el saber, tengo una iglesia, tengo un lugar de adoración, el Señor me va a bendecir con su palabra y con los medios de gracia, hermanos, eso convierte el valle de lágrimas en un valle de bendición. Los versículos 8 y 9, aquí vemos que el salmista intercede por el rey de Israel. Versículo 8 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esa palabra ungido, hermanos, hace referencia al rey de Israel. El rey era especialmente ungido para ese cargo. El salmista, como hemos dicho, estaba lejos de Sión, lejos del templo, y no podía llegar a ese lugar de adoración, muy probablemente debido a una crisis nacional. Quizá un ejército extranjero estaba amenazando Jerusalén, por lo que los peregrinos no podían viajar hacia allá.
Y es por eso, hermanos, que el salmista intercede por el rey. Pide a Dios que ponga sus ojos sobre él, sobre su ungido. Es decir, pide bendición para el rey. Porque era necesario, hermanos, que Dios estuviera con el rey para que el salmista y los demás peregrinos pudieran culminar su viaje hasta Jerusalén. Para llegar a Jerusalén, hermanos, se necesitaba del rey. El rey era el que garantizaba la seguridad de todos los que viajaban y garantizaba la seguridad de la estadía de cada uno de esos peregrinos que iban a llegar al lugar de adoración. Así como Cristo, hermanos, que es el verdadero ungido, así como Cristo, que es el verdadero Rey, Él nos ha garantizado a través de su sacrificio, a través de su sangre, la llegada y la permanencia eterna en el verdadero templo, es decir, en Cristo mismo. Cristo, hermanos, Cristo es el verdadero lugar de adoración, el verdadero lugar de reunión, donde ahora los hombres pueden encontrarse con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados han sido expiados para que nosotros podamos disfrutar de una plena comunión con el Dios tres veces santo. El Padre ha puesto sus ojos sobre su ungido, ha puesto sus ojos sobre su Hijo y ha hallado total complacencia en Él en todos los sentidos. Y por este Rey ungido, hermanos, es que ahora nosotros hemos podido llegar y permanecer en Él, el verdadero templo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, hermanos, veamos la lealtad que debemos tener hacia Dios y hacia nuestra iglesia local. La lealtad que debemos tener hacia Dios y hacia nuestra iglesia local. Aquí en estos versículos finales, el salmista expresa eso, hermanos, su lealtad al Señor. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista, hermanos, ve el cuerpo de Cristo como algo hermoso, como algo precioso, al grado de que prefiere estar un solo día en sus atrios que 1000 días fuera de ellos. Y la pregunta es, hermanos, ¿es así como percibimos nuestra iglesia local? Podemos decir, como el salmista, es mejor estar un día en mi iglesia local que 1000 días fuera de ella. Hermanos, algunos pueden ver la iglesia con negatividad. ¿Por qué? Porque hay arrugas, hay problemas, hay manchas, hay carencias, hay debilidades, hay pecado, hay imperfección. Estas cosas hay en la iglesia. Estas cosas hay en esta iglesia local y en cualquier iglesia local. Todo esto, hermanos, debido a que ninguno de los miembros de las iglesias locales hemos sido glorificados. Hay pecado en nosotros aún. Y por eso hay problemas, por eso hay discusiones, por eso hay debilidad, por eso hay muchas cosas que pasan en la iglesia, hermanos. Pero debemos recordar algo constantemente. El Señor nos está purificando. El Señor nos está santificando. ¿Y saben cuál es el lugar particular donde el Señor obra estas cosas? Aquí, hermanos,
en la iglesia local. Por eso el Señor ha instituido, hermanos, los medios de gracia a través de los cuales somos santificados, a través de los cuales vamos creciendo espiritualmente. En las reuniones de adoración, en la predicación de la palabra, en la oración, en la adoración con cantos, aún en las ofrendas, en las ordenanzas, en la comunión los unos con los otros. En todo esto somos edificados, hermanos. Y es por eso, hermanos, que debemos ver a la iglesia como algo hermoso. Pero no solo como algo hermoso nada más, sino como lo más hermoso. Porque Cristo está en medio de nosotros, siendo adorado por su pueblo, mientras nosotros somos bendecidos, mientras nosotros somos santificados. ¿Podrá haber algo más hermoso que eso, hermanos? Eso lo podemos encontrar en otro lugar, en otro día de la semana. Y hermanos, debemos ver la iglesia así, porque Cristo la ve así. Cristo ama a su iglesia. Y la muestra de esto, hermanos, es que Él dio su vida por ella. Él derramó su sangre por ella. Y dice en Efesios 5 que Dios está en proceso de santificarla, en proceso de limpiarla por medio del lavamiento del agua por la palabra. Domingo, hermanos, el día del Señor debe ser el día más emocionante, el día más esperado de la semana. Una declaración comparable a la que Pablo dice en Filipenses 3:8, cuando dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, cada día del Señor venimos a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de su voluntad. Todo lo demás, hermanos, podemos tenerlo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo. O como Asaf escribió: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Así parece ser, hermanos, que el salmista compara el día de adoración con todas las cosas de este mundo, diciendo que un día de comunión con Dios es 1000 veces mejor que cualquier otra cosa. Es como si dijera el salmista que preferiría ser un portero, es decir, un guardia del templo, estar en un lugar común, afuera, en los atrios, ni siquiera adentro. Él preferiría estar ahí en un lugar sin honor, pero dentro del lugar de adoración, que exaltado en la posición más alta en medio de los impíos. El versículo 11, hermanos, nos da algunas razones más por las que el salmista anhelaba estar en la presencia de Dios. Versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí esta metáfora, hermanos, nuevamente está en el contexto de los peregrinos, de los viajeros. En ese entonces, hermanos, no había calles iluminadas, no había autobuses con faros que pudieran alumbrar el camino para llegar a Jerusalén. Cuando viajabas por el desierto y oscurecía, tenías que detenerte.
Tenías que esperar ahí hasta que acabara la noche. Los lobos aullaban en la oscuridad, los viajeros se acurrucaban juntos y esperaban el amanecer. El sol naciente significaba algo muy importante para ellos. Significaba que ellos volverían a su camino para continuar. Esto traía un nuevo día que les llevaría cada vez más cerca a las moradas del Señor. Él es el sol que nos alumbra. Él es escudo alrededor de nosotros. Y por ello, hermanos, es mejor estar un día en sus moradas que 1000 fuera de ellas. Y su amor es tal, hermanos, que como dice el salmista, Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Y finalmente, hermanos, el salmista, motivado por la experiencia de la presencia de Dios, termina diciendo en el versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Antes de dejar su pluma, el salmista se regocija con una bendición final y dice, Señor de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en ti. Dichoso aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Dichoso aquel que se ha arrepentido de sus pecados, porque en el día de su muerte estará con su Señor. El mundo y sus atractivos pueden ser tentadores, pero todo pasará, hermanos. Y solo los que hayan confiado en Cristo permanecerán hasta el final, en la presencia eterna de su Señor. Hermanos, examinemos si estamos valorando la iglesia del Señor como deberíamos hacerlo. Examinemos, hermanos, nuestros corazones, si verdaderamente hay un anhelo para que llegue cada día del Señor. Examinemos nuestros corazones, hermanos, si nuestras intenciones de venir son las correctas delante de Dios. Porque no se trata de venir y estar de una manera pasiva en la iglesia, esperando a que me sirvan, escuchando nada más el sermón. Hermanos, cada día del Señor, cada vez que nosotros nos reunimos en nuestra iglesia local para adorarlo, debemos adorarlo de una manera activa. Cuando el hermano ora, nosotros debemos orar juntamente con él. Cuando nuestro hermano predica, nosotros debemos estar escuchando activamente, con una disposición del corazón de decir, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Señor, quiero poner por obra lo que hoy me vas a hablar. Cuando participamos igual, hermanos, del tiempo de ofrendar, debemos participar todos en ella. No es algo para unos cuantos. Cuando cantamos, hermanos, no venimos a escuchar cómo cantan los demás. El Señor quiere que la alabanza de su pueblo se escuche, como dice en otro de los salmos. Que el canto congregacional se escuche, que cada uno participe en todas estas cosas. Hermanos, es un día de descanso en el sentido espiritual, no en el sentido físico de venir a descansar aquí. En el sentido espiritual de que hemos descansado de nuestras obras. En el sentido espiritual, hermanos, de que venimos a descansar de nuestras labores de 6 días de la semana para tener un refrigerio espiritual, un descanso espiritual, al escuchar su palabra, los cantos, todo esto que nos recuerda nuestra redención en el Señor Jesucristo. Examinemos eso, hermanos, si realmente estamos valorando
la iglesia del Señor. Y quiero recordarte, hermano, el hermoso privilegio que tenemos en nuestras iglesias locales y por qué debemos anhelarlas, particularmente a los que forman parte de la membresía de esta iglesia. En una iglesia local, hermanos, y al ser parte de la membresía, tenemos el privilegio de la supervisión y el cuidado pastoral. Así como las ovejas necesitan de un pastor, así nosotros necesitamos de aquellos que Dios ha llamado para proteger nuestras almas, para velar por ellas, para cuidarnos, para guiarnos. Y aunque es verdad, hermanos, que ustedes están orando por esos pastores, por esos diáconos, la realidad, hermanos, es que hay hermanos que están haciendo esa función desde ahora, que están velando por ustedes, que se preparan con diligencia, con muchos esfuerzos para poder presentarles un mensaje que sea para alimentarlos espiritualmente. Y gracias a Dios por esos hermanos que fielmente sirven en medio de ustedes, hermanos. Es un gran privilegio que tienen en esta iglesia local. Pero otro privilegio también es la instrucción y la supervisión de los niños en la iglesia. En la iglesia, hermanos, se instruye y se refuerza lo que se enseña en casa para que los niños lleguen al conocimiento salvífico de Cristo. Y es por eso, hermanos, que en esta iglesia, como en nuestra iglesia local, no separamos a los niños en otro edificio, ¿verdad? Sino que están aquí en medio de nosotros, porque ellos son parte también de la adoración. Ellos también cantan, ellos también escuchan la palabra. Ellos también son bendecidos. Y esa palabra que se predica cada semana es también la palabra que el Señor puede utilizar para llevarlos a su salvación en Cristo. Otro privilegio, hermanos, es el amor y el servicio que se recibe de otros miembros de la iglesia. Cuando vemos que tenemos muchos hermanos y hermanas en Cristo que nos aman, que nos cuidan, que nos sirven, hermanos, esto debe hacer que seamos más humildes, que agradezcamos a Dios por este privilegio y que deseemos lo mismo para con ellos, amarlos, cuidarlos y servirlos. Qué bendición, hermanos, es saber que tenemos una familia espiritual, que tenemos a hermanos, hermanas, que a veces ven más por nosotros que nuestra familia en la carne. Que tenemos una familia espiritual con quien sabemos que sí podemos contar. Con una familia espiritual que ora por nosotros, que nos cuida y que nos sirve. Qué bendición, hermanos, es contar con esos hermanos y hermanas. Pero otro privilegio, hermanos, también son las ordenanzas de la iglesia. El bautismo, que simboliza el Evangelio, que expresa la muerte a la vida, la nueva identidad en Cristo. Y la cena del Señor, hermanos, que además de ser un memorial constante del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, es un medio de gracia también. En la cena del Señor no solo recordamos lo que Cristo hizo a través de los elementos del pan y del vino, sino que podemos tener la seguridad, hermanos, de que al ser un medio de gracia, la cena del Señor nos va a bendecir y nos va a edificar. Porque Cristo está presente de manera espiritual, hermanos, cuando es administrada la cena del Señor. Y el Señor, a través de su Espíritu,
nos nutre espiritualmente, refuerza la seguridad de nuestra salvación. Crecemos en fe, hermanos. En ese tiempo de la Cena del Señor es cuando podemos tener una comunión real con el Cristo resucitado. La Cena del Señor es fortaleza para nuestra fe, consuelo para nuestras almas, exhortación para nuestras vidas, porque es un recordatorio del Evangelio. Pero también, hermanos, tenemos el privilegio de tener un lugar para ejercer los dones espirituales. Cada cristiano es dotado de ciertos dones espirituales, como lo vimos en la predicación anterior. Y estos dones, como les decía, hermanos, no son para la jactancia espiritual, no son para la edificación personal, son para servirnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Como dice Donald MacLeod, un teólogo escocés, cito: no todos tienen los mismos dones, ni en número ni en eminencia. Dios distribuye a cada uno según su voluntad soberana, pero nadie puede considerarse inútil o excedente. Cada miembro tiene un papel significativo dentro del cuerpo de Cristo. Sin su contribución, el cuerpo es empobrecido. Y por último, hermanos, tenemos el privilegio de tener la predicación en la iglesia local. ¿Por qué debemos tener en alta estima la predicación? Porque no son meramente palabras de hombre, sino son palabras de Dios mismo hablando a través del predicador para nuestra santificación, exhortación, consuelo, edificación y deleite de nuestras almas. Así que, hermanos, estemos agradecidos con el Señor por nuestra iglesia local, por nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo, y pidamos al Señor que podamos apreciarla y amarla como Cristo lo hace. Anhelemos, hermanos, ardientemente las moradas del Señor más que cualquier otra cosa. Que no puede haber algo más precioso en este mundo, hermanos, que nuestra iglesia local, el lugar donde podemos reunirnos, los santos, nuestra familia espiritual en Cristo, para adorar a nuestro Dios. El Señor nos ayude, hermanos, y nos conceda esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el del salmista. Un corazón, Señor, que anhele tus moradas, que anhele, Señor, el reunirse cada día del Señor para adorar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a valorar la libertad que tenemos en nuestro país para poder abrir una Biblia, Padre, para poder reunirnos, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder anhelar estos 352 días, Señor. Ayúdanos, Señor, no es el número. Cada semana, Señor, a cada día del Señor poder anhelarlo verdaderamente. Que podamos, Señor, valorar nuestra iglesia local, a los hermanos, Señor, que presiden,
los dones de todos y cada uno de los hermanos. Líbranos, Señor, de ver a algunos como inferiores a nosotros. Por el contrario, Señor, que podamos estimar como mayores a nuestros hermanos. Que podamos, Señor, valorar cada predicación de tu palabra, cada medio de gracia. Que podamos amar, Señor, nuestra iglesia local, a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que no lo hemos hecho, por todas las veces que hemos despreciado un día del Señor, que hemos menospreciado tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, a mirar, Señor, a la iglesia como tú la miras. Concédenos, Padre, estas cosas para tu gloria, Señor, para crecer en la unidad, Padre, y como veíamos, para que podamos ser de testimonio al mundo, para que podamos ser esa luz, Señor, esa sal en medio de este mundo de maldad, que podamos testificar, Señor, de la obra de Cristo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra unidad, Señor, como iglesia. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.